Métete en ese tema. Bueno, fíjate, hay dos cosas ahí, fíjate, hay candidatos que son una bomba, que tú los tocas y cuando ves adentro no tienen absolutamente nada. Y eso es el problema cuando tú distancias a la persona del contenido. Hay varios ejemplos, pero el más evidente en América Latina fue Sánchez de Lozada, un candidato que una consultora muy importante americana lo agarró y lo hizo realmente popular. Un tipo que escasamente hablaba español, fue presidente de Bolivia. Y duró nada. Cómo dura una bomba cuando la espicha. El gran problema que nosotros tenemos hoy es que los comunicadores y la comunicación política quiere arropar a lo político y eso no es así. La comunicación política es una herramienta para comunicar mejor los discursos políticos, que esos políticos que los dicen los tienen que entender, masticar, digerir y además convencer. Los primeros convencidos tienen que ser ellos, porque el comunicador político debería transmitir lo que ellos piensan, no lo que el comunicador piensa. Y eso es parte de lo que le pasa a algunos candidatos cuando no están claros en sus ideas y se meten en una arena que la ola les termina pasando por arriba, porque no son conocedores de los temas que están manejando. Y eso es un problema. Un problema hoy en el mundo, además, donde la parte política cada día pierde menos terreno. O sea, gana la antipolítica o la forma fácil de hacerla, que es la destrucción de lo político. Esa destrucción de lo político nos ha llevado a candidatos, por ejemplo, que son ultraderechistas, a candidatos radicales, a populistas como los casos griegos o populistas como los casos latinoamericanos que han fracasado en su gestión de gobierno, pero que son muy populares en la comunicación. Y recordemos que esos fenómenos de liderazgos políticos son propios de los momentos comunicativos y de la tecnología alrededor de esos momentos. Perón, por ejemplo, fue Perón gracias a la radio. La radio fue la que posibilitó el crecimiento de Perón en Argentina. O la televisión en el caso de Hugo Chávez, o la televisión en el caso de candidatos como Trump, o las redes sociales en candidatos como Jair Bolsonaro o el presidente de Guatemala, o todos estos presidentes millennials que están ahora por aquí en esta nueva era. Es decir, las comunicaciones y su tiempo también necesitan que los políticos se adapten a ese tiempo, pero eso no significa que por el corto discurso que tú estés dando, así sean 138 caracteres, no tenga profundidad lo que tú estás diciendo. Fíjate, Chuyito, yo empiezo a investigar los algoritmos, porque cada vez que yo me metía en YouTube o en cualquier aplicación, Tidal, Spotify, de música, oye, el algoritmo era perfecto. Todo lo que me mandaba se parece a mi gusto. Yo decía, ¿y cómo se produce esto? Mi hijo, tú eres muy popular. Sí, mi hijo me explica que el algoritmo, cada vez que tú le das un botoncito, elige una foto, cualquier cosa, el algoritmo registra ese movimiento y te clasifica, te pone en una de las 5 categorías. Este es optimista, este es pesimista, este es un neurótico, este es un tipo emprendedor, te clasifica. Al clasificarte, simplifica lo que tú eres, porque tú que eres único pasas a ser parte de un lote, de un gentío. Pero al ser simplificado, cae en bueno, malo, liberal, conservador, comunista, derecha, cae en esas clasificaciones. Pero ocurre que el cerebro humano tiene una manera de aprender las cosas. El cerebro humano aprende cuentos, La Bella Durmiente, Blancanieves, el cese de la usurpación, ¿cómo es? El cuento ese que Maduro abandonó el poder y entonces pero había fíjate, que sacarlo. Esos puntos de psicografía son analizan grandes conglomerados de datos. ¿Por qué? Porque resulta que ahora cada vez nosotros estamos más conectados. Somos data. Y cada vez que nosotros nos conectamos en Google y hacemos una búsqueda, o nos conectamos en YouTube y hacemos una búsqueda, esos algoritmos van perfilando preferencias políticas, preferencias musicales, preferencias ideológicas, pero eso no significa que efectivamente todo lo que pasa ahí es lo que se transforma en realidad. De hecho, eso es, en el caso venezolano, un pequeño segmento del país. Y muchos de los políticos, cuando ven un tuit, tiemblan y dicen, ay, mira, este tuit se convirtió en tendencia porque lo retuitearon y lo vieron, no sé,
50.000 personas. Bueno, 50.000 en un universo de 20 millones es nada. Lo que tienes que hacer es que efectivamente tu comunicación llegue a esos otros 20 millones que no les estás llegando con un tweet o con un mensaje. Nosotros, ¿cuántos experimentos hemos hecho, Kiko, de noticias que se conviertan virales y se pueden hacer así? Porque existe efectivamente, el que domina la técnica puede hacerlo, puede convertir mensajes en virales, pero eso no significa que lo que tú estás haciendo esté bien o que lo que tú estás haciendo tiene una finalidad en el campo político que se transforme en votos. Lo que estás haciendo es viralidad. Ahora, ¿la viralidad es importante? Sí. ¿A candidatos desconocidos? Sí, pero más que la viralidad es el contenido. Y comunicadores muy malos, por ejemplo, como Rómulo Betancourt, que era un muy mal comunicador, tenía un tono de voz que la gente lo escuchaba y hablaba arepas multisápidas. Y nadie conocía muchas de las palabras que utilizaba. Tenía una densidad política que transformó la historia desde el 58 en adelante y antes del 58, porque tenía una idea de fondo. O Chávez, que comunicacionalmente era muy fuerte, también tenía una idea de fondo. Entonces, cuando nosotros nos enfrentamos a los titanes de la política, nosotros tenemos que entender que cuando comunican, están comunicando una idea. Y eso es que como cuando si tú compras un jugo y ese jugo está maluco, tú no lo vas a volver a comprar. Tú compras el jugo porque el jugo te gustó y lo vuelves a comprar repetidamente, en repetidas ocasiones, porque efectivamente tiene algo en su contenido que a ti te llamó la atención. Y así es en las redes sociales, porque puede ser que un mensaje viral tú lo veas una vez y no lo ves más. Tú lo vuelves a buscar en la medida que su contenido es bueno y te llama la atención. Entonces, muchas de las cosas que está pasando ahorita es que se intentan hacer virales los políticos o se intentan hacer virales los discursos políticos, pero cuando ves en el fondo es un mensaje que no está llegando a nada. Claro, pero fíjate, tú aprendes por cuentos, pero que los cuentos tienen subidas y bajadas, no son planos. La racionalidad suele ser plana. 2 más 2 es 4, esto pasa por esto y por esto, y hay una explicación que sustenta y una lógica. ¿Tú te acuerdas que el señor Spock, el de Viaje a las Estrellas, era muy serio, no se emocionaba? Bueno, pues así es la racionalidad. La emocionalidad es más fuerte que la racionalidad. Cuando la personalidad de cualquiera es agredida por un mensaje, te voy a quitar tu casa, los comunistas te van a comer la Navidad y no sé qué cosa, o no te reconozco, tú eres homosexual, eres un enfermo, todas esas cosas que desconocen a las minorías, o tú eres negro y eres inferior, tú eres mexicano y no tienes derecho. Porque fíjate, estás intentando polarizar, pero ¿polarizar con qué? Con unos sentimientos, miedo, alegría, frustración, etcétera, que de alguna manera son parte. Si tú quieres desmovilizar una campaña, tú empujas hacia allá, o si tú quieres movilizar a una gente, tu campaña debería ir dirigida a un mensaje más alegre, más optimista, etcétera. Y fíjate, esa reflexión pasó en el caso de Chile. Hay una película, no, la recomiendo por ahí, ya un poco viejona, ¿no? Pero que habla de eso. O sea, inclusive cuando tú tienes un dolor muy profundo, ese dolor se transforma en alegría. Se transforma en alegría porque la gente de alguna manera está buscando reconectarse con algo que no lo haga sentir permanentemente mal, y nosotros, desde lo político, tenemos que entender que no es solamente generar la emoción, sino que esa emoción tiene que tener racionalidad, porque es un país como el nuestro, pero la tiene que tener una visión. Mira, pero la emocionalidad tiene unos procesos. Cuando a ti te niegan como persona, se te activa la amígdala, que es el centro del cerebro donde están los miedos. Y entonces se prende la adrenalina, sacas toda una cantidad de químicos